Un talentoso pero arrogante chef se embarca en una búsqueda obsesiva por convertirse en el mejor cocinero del mundo, desafiando a un respetado chef de mayor experiencia. Sin embargo, en su camino hacia la cima se encuentra con una encantadora aprendiz del veterano chef de quien se enamora a primera vista. Cuando finalmente logra derrotar al mentor de la joven aprendiz, ella decide ir tras él y le pide ser su asistente. El encantado acepta porque le gusta, sin saber que en realidad ella lo odia y planea vengarse de él por haber derrotado a su maestro. ¿Podrá esta chica mantenerse firme en su misión de venganza o sucumbirá al poder del amor y la pasión que despierta en ella el guapo chef? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Sweep Trap. Jian Ye quería ser el mejor chef y obtener el codiciado cuchillo de cocina de 5 estrellas, el mayor premio nacional para los cocineros. Para esto, él debía enfrentarse a Xue Coming, un chef experimentado y respetado. Así que en la búsqueda de este veterano hombre, lo llevó a encontrarse con la joven Li Nai, quien era solo su ayudante y aprendiz de cocina. Y además vendía comida callejera por las noches. Un día, Jian Ye se convirtió en su cliente y le pidió una comida especial, pero se sorprendió al ver lo torpe que era Li Nai en la cocina. A pesar de su falta de habilidad, Jian Ye descubrió que ella era la futura heredera de un restaurante 5 estrellas. Sin embargo, la venta ilegal de comida la obligó a huir antes de que Jian Ye pudiera probar su comida. Al día siguiente, Jian Ye la observó desde su auto mientras ella trabajaba en el restaurante y decidió desafiar a su jefe para ganar el cuchillo y el honor que tanto ansiaba. Durante la competencia culinaria, Li Nai actuó como asistente del chef, pero terminó preparando la mayoría de los platos. A pesar de sus esfuerzos, lamentablemente perdieron. Furiosa, Li Nai acusó a Jian Ye de hacer trampa. Pero cuando su maestro la llamó por su nombre, Jian Ye se sorprendió. Podría ser su mejor amiga del orfanato, esa niña que le gustaba. Después de cerrar el restaurante, Li Nai camina con su maestro y le pregunta sobre su rivalidad con ese chico y cuál es su pasado con él. Al no recibir una respuesta clara, ella igual está decidida a recuperar el cuchillo que le fue arrebatado. Esa misma noche, Jian Ye no puede dormir, emocionado de haber encontrado finalmente a Li Nai. Al día siguiente, Li Nai volvió a abrir el restaurante de su maestro y su primer y único cliente fue Jian Ye. A regañadientes, ella le preparó sus fideos mientras él comenzaba a darle consejos sobre lo difícil que era dirigir un restaurante. Sin embargo, Li Nai se negaba a aceptar sus palabras. Más tarde, cuando comenzaron a llegar más clientes, ella se animó, pero por la tarde le cerraron el restaurante por no cumplir con los estándares. Molesta, Li Nai se marchó a su casa y en el camino se encontró otra vez con Jian Ye, ya que resulta que ahora son vecinos. Ella torpemente tropieza y él la salvó de caerse. Allí Li Nai se le ocurrió acompañarlo a su casa para aprender a cocinar. Aunque él aceptó, no reveló lo mucho que la extrañaba. Mientras exploraba la casa, Jian Ye la llamó a comer y los fideos resultaron ser deliciosos, sintiéndose inferior por la habilidad culinaria de su rival. Días después, Li Nai intentó conseguir trabajo en el restaurante de Jian Ye, pero falla en todos los puestos, hasta que le toca cocinar y hace una linda flor. Su creación no sorprendió mucho a Jian Ye, pero como le gusta a ella, decidió contratarla y asignarle el almacén. Aunque no era lo que ella esperaba, esto le permitía acercarse más a la cocina. Mientras trabajaba, Jian Ye llegó y del susto Li Nai se cayó, pero él la salvó de la caída como todo un caballero. Allí, él le da la emocionante noticia de que preparará la comida para los trabajadores. Con gran entusiasmo, nuestra prota espera el día en la cocina. Sin embargo, su alegría se ve empañada cuando Jian Ye no aprueba su comida. Explica que un utensilio sucio arruinó el plato y que le faltaba sal. Desilusionada, Li Nai decide renunciar, pero Jian Ye la detiene y le pide una última oportunidad. En lugar de asignarle otra tarea, Jian Ye la lleva al restaurante de su rival y le revela que la ha contratado por su excelente olfato. Promete revelarle los ingredientes del plato que probó en otro momento.
Luego, con un gesto de afecto, casi le limpia la cara, mostrando el cariño que siente por ella. Más tarde, la oponente de nuestro galán visita a Lee para ofrecerle trabajo y hacerle daño a su rival, pero ella de inmediato se niega. Corriendo bajo la lluvia, Lee se encuentra con Yeon-jae, quien le lleva comida. Sin dudarlo, le cuenta lo sucedido para que esté alerta. Al día siguiente, Yeon-jae la lleva a conseguir ingredientes de calidad y la invita a probar otro plato para compararlo con el de su competencia. Días después, Lee visita el restaurante de Yeon-jae, pero lo encuentra cerrado. La asistente del chef le permite llevarse sus cuchillos, ya que él se está preparando para una competencia contra su rival. Sin embargo, los vendedores se niegan a venderle ingredientes debido a su reputación de ser egoísta. Como él no está en casa, le dice la contraseña, pero luego se acuerda de sus fotos y vuelve enseguida. Ella lo estaba esperando porque se dio cuenta que él le dio malos comentarios a su restaurante y por eso lo cerraron. Molesta, ella aprovecha la oportunidad para hacer que Yeon-jae le pague la traición asignándola como su asistente en el concurso. Mientras ella va a comprar los ingredientes bajo la lluvia, Yeon-jae, como está preocupado, se corta mientras estaba cocinando, pero Lee llega justo a tiempo. Él ayuda a secarse, pero ella le pone una venda en la herida muy tiernamente. Juntos trabajan arduamente para igualar el plato de su rival. Sin embargo, el agotamiento causa que Yeon-jae se desmaye y Lee se queda cuidándolo toda la noche. Finalmente llega el día del concurso y ambos chefs dan lo mejor de sí mismos para ganar el título de mejor chef de 5 estrellas. La tensión es alta al momento de votar, ya que ambos demuestran ser excelentes cocineros. Sin embargo, por fortuna, Yeon-jae gana la competencia y Lee lo abraza emocionada. Sin embargo, al día siguiente, el abuelo de Yeon-jae nombra a otra chica como su sucesora en el restaurante, lo que lo deja tenso. Pero Lee recibe una llamada sobre la desaparición de su padre y él la acompaña en la búsqueda. Juntos van al orfanato y lo encuentran subido a un árbol. Yeon-jae lo rescata, pero se lastima la mano en el proceso. Al ver a Lee junto a su padre, Yeon-jae recuerda lo feliz que estaba cuando fue adoptada. En agradecimiento, Lee le seca el cabello y lo invita al zoológico, a lo que él acepta. Allí pasan un día hermoso juntos como si fueran novios. Él no puede dejar de admirar su belleza. Pero la felicidad de nuestro galán se ve afectada cuando llega el amigo de ella. Al día siguiente, Yeon-jae amanece resfriado y mientras descansa no puede dejar de pensar en Lee. Justo cuando él sale y ella llega, lo lleva al hospital y lo cuida con cariño, alegrando su corazón en gran manera. Él aprovecha para conversar con Lee y le pregunta si tenía un mejor amigo a los 5 años, pero ella apenas recuerda debido a su corta edad en ese entonces. Él se siente un poco decepcionado ya que él sí la recuerda. Tarde en el hospital, con la lluvia cayendo, Lee vuelve para cuidarlo nuevamente, y estos pequeños gestos llegan al corazón de nuestro galán. Más tarde, en el mercado, Lee se encuentra con Yeon-shu, la hermana de Yeon-jae, y la ayuda a elegir frutas. Al día siguiente, en el restaurante, Yeon-shu solicita que sea Lee quien le cocine en secreto, pero durante la preparación, la gerente se desmaya y Yeon-jae interviene para ayudar. En el hospital, la gerente sugiere a Yeon-jae que enseñe a cocinar a su novia, pero él aclara que no lo son. Al regresar al restaurante, Yeon-jae regaña a Lee por ocupar un puesto que no le corresponde y le informa sobre la alergia de su hermana a las nueces. Más tarde, Yeon-shu vuelve al restaurante, pero Lee ya no la trata tan amablemente. Compiten para ver quién tiene el mejor olfato para identificar alimentos y Lee pierde. El amigo de Lee le cuenta la historia de la familia de Yeon-jae y cómo lo han despreciado desde que su padre perdió una competencia. Además, encuentra un cuchillo viejo entre las pertenencias del padre de nuestra prota. Al día siguiente, Yeon-jae ayuda a Lee a mejorar su olfato en el restaurante, y ahora que conoce la historia de su amado, ella está decidida a hacerla mejor y ayudarlo. Sin embargo, debido a que ahora trabaja para él, nadie quiere venderle ingredientes.
A pesar de ello, Lee logra comprar un jamón para llevar comida al orfanato, donde recuerda su infancia al ver una foto de cuando era niña junto a un niño que le resulta muy familiar. Por otro lado, Yeon-jae recuerda con nostalgia los buenos momentos de su infancia con ella. Cuando regresan al restaurante, hablan sobre sus vidas en el orfanato, pero ninguno menciona que fueron amigos. Sin embargo, las cosas se complican ya que los niños del orfanato se intoxicaron, metiéndolos en grandes problemas y obligándolos a cerrar el restaurante. Los reporteros acosan a Lee con preguntas sobre la compra del jamón debido al incidente. En la cocina critican la calidad del jamón, pero Yeon-jae defiende su elección, asegurando que no causaría daño, aunque la castigará por su acción. Mientras los reporteros la rodean con preguntas, Yeon-jae la rescata y la lleva a un lugar seguro. Lee le explica que compró un jamón normal y él le asegura que se encargará de todo. En casa, el amigo de Yeon-jae le revela que ella pertenece a una de las 7 familias con cuchillos 5 estrellas, una información que su padre nunca reveló debido a su enfermedad de Alzheimer. Visitan a su padre, pero no pueden obtener más detalles. Más tarde, Yeon-jae recibe noticias de que la intoxicación fue causada por los ingredientes y deben explicar la situación a los medios. Mientras tanto, Lee, pensando en su posible despido, decide abrir un restaurante con su amigo, confiando en que funcionará con su cuchillo 5 estrellas. Sin embargo, al buscar locales en alquiler, se dan cuenta de que son demasiado costosos. Mientras tanto, Lee ve al mejor amigo de Yeon-jae conspirando con algunos chefs de renombre, lo que la lleva a sospechar que alguien pudo haber cambiado el jamón. Yeon-jae se reúne con la alianza de restaurantes, incluida su proveedora de jamón, para explicar la calidad del producto. La proveedora confirma que Lee no compró un jamón de mala calidad, dejando a Yeon-jae determinado a encontrar al culpable. Sin embargo, surgen malas noticias cuando Lee desaparece de repente. Ella está con un compañero de cocina que está celoso de su cercanía con Yeon-jae. Él confiesa que él cambió el jamón y está decidido a incendiar la cocina, pero Lee logra detenerlo a tiempo. En ese momento llega Yeon-jae y ambos logran escapar, estando a salvo. En un momento de alivio, ella lo llama como lo hacía de niño y le pregunta cuándo la reconoció, pero él, abrumado por la alegría, no puede responder. Días después, Lee consigue un local, aunque es un poco feo, ella ya lo imagina como su futuro negocio. Yeon-jae la llama y le dice que la está esperando, así que ella corre hasta allí. Él le tiene un regalo para su padre y confiesa que la reconoció el día de la competencia con su maestro, pero no se lo dijo esperando que lo reconociera. Siguen hablando y ella insiste en renunciar, pero él se niega a dejarla. Al día siguiente va a trabajar, aunque está muy agotada por pasar toda la noche remodelando su local. Termina su trabajo y sale apurada, pero Yeon-jae la devuelve para que asista a una reunión. Allí planean un evento grupal al cual ella no quiere ir debido a su ocupación con la remodelación. Intenta poner excusas, pero él insiste en llevarla. Finalmente van con sus compañeros a un lugar que simula la antigua China. Allí juegan verdad o reto y Yeon-jae admite que su enamorada está presente, sorprendiendo a todos. Luego les asignan los papeles de una pareja enamorada y él le regala unos pendientes lindos, ayudándola a ponérselos y sintiendo una cercanía que acelera sus corazones. Al día siguiente les toca resolver un juego de asesinato y se sienten felices estando juntos, cada vez más cercanos. Luego encuentran una cueva con pistas que se parecen a sus vidas y de repente los encierran allí. Mientras tanto, Jian-Xiu descubre al culpable, quien resulta ser su tío, y lo entregan. Sin embargo, en la cueva, Lee empieza a sentirse muy mal y se desmaya, pero nuestro galán la ve tan hermosa que no se aguanta y la besa. En el hospital, Lee mira a Yeon-jae con ojitos de amor, ya que él ha sido muy amable con ella. Están a punto de confesar su amor cuando son interrumpidos. Al día siguiente en el trabajo, él la trata como a cualquier empleada frente a todos, pero al salir intenta llevarla a casa, lo cual ella evita. Luego, él le pide ingredientes para poder verla, pero ella los envía con un servicio de entrega.
Al día siguiente, él se encierra en el almacén para hablar con ella, pero una llamada la salva del encuentro. A pesar de todo, Jeon-jae sigue insistiendo y va hasta su casa por la noche, bajo la excusa de llevar una nueva pecera. Después de instalarla, ella se salpica y Jeon-jae la seca con ternura, lo que la pone nerviosa. Él le pregunta si estaba despierta durante el tiempo que estuvieron atrapados en la cueva. Ella admite que sí estaba despierta y Jeon-jae le pide disculpas sinceramente, pidiéndole que no lo evite más. Ella lo acepta tranquilamente, explicando que ha estado muy ocupada últimamente. Al día siguiente no puede evitar mirarlo y encuentra atractivo cualquier contacto físico que tienen, lo que le acelera el corazón. Cuando ella intenta abrir su restaurante, nadie quiere comer allí y pasa días tristes. Así que decide visitar el restaurante de Jeon-jae en busca de inspiración. Él la mira y ella le pregunta cómo lo logró. Él explica que fue con mucho esfuerzo. Ella decide pagarle para que la enseñe a cocinar como él, y él pacientemente la guía mostrándole cómo hacer platos hermosos y deliciosos. Aunque ella intenta persuadirlo para que la enseñe más, termina quedándose dormida, lo que le hace gracia a Jeon-jae. Al amanecer, él la lleva a otro pueblo para acampar y prepararse para su próximo desafío. Aunque olvidaron los ingredientes y él intenta pescar sin éxito fingiendo estar herido para divertirla, terminan disfrutando de un delicioso pescado asado que él prepara. Mientras llueve, la carpa de Lee se desarma, lo que resulta ser parte de un plan de Jeon-jae para pasar la noche juntos en la misma carpa. Finalmente, cuando se quedan solos, ambos se sienten nerviosos y cuando se acerca la medianoche, se desean un feliz año nuevo con sonrisas radiantes y duermen felices. Al despertar, Jeon-jae le regala flores silvestres a su amada, lo cual le parece encantador. Otro día, Lee tiene su primera cliente y pone en práctica lo que aprendió, sintiéndose muy feliz por el éxito que tuvo. Decide compartir su alegría con Jeon-jae y van juntos a su casa, donde disfrutan de las deliciosas comidas que él prepara. Tanta cercanía la sonroja y le da hipo, pero van por más vino juntos. Sin embargo, ella descubre en la casa de él cómo tachaba a sus rivales, incluyendo a su maestro y a ella misma, lo que la hace sentir mal. Jeon-jae decide contarle la verdad sobre su rivalidad con su líder y maestro. Le explica en detalle la difícil situación familiar que enfrentaron cuando su padre, un humilde chef, falleció. Revela que estuvieron a punto de ser enviados a un orfanato y él le pidió a su maestro que adoptara a su hermanita, pero este les dio la espalda. A pesar de la revelación, Lee tiene dificultades para creer que su maestro haya sido capaz de algo así. Ella desea que su restaurante sea superior al de su amado y enfrentarse a él, obviamente sin que él lo sepa, así que hace todos los preparativos a escondidas de él y hasta se asesora con la rival de Jeon-jae, quien le recomienda a un proveedor de alimentos más económico. Este resulta ser el hermano de Jeon-jae, quien también promete no revelar nada para que él se decepcione por sí mismo. Lee visita a su maestro en el hospital y le cuenta sobre su restaurante, invitándolo a probar sus platos exquisitos. Sin embargo, su maestro está muy enfermo. Por su parte, Jeon-jae, preparado para confesar sus sentimientos, recibe una llamada de Lee pidiéndole que la encuentre para hablar. Ella le revela su preocupación por su maestro y la falta de recursos para ayudarlo, agradeciéndole por enseñarle que los sentimientos se pueden expresar a través de la comida. Pero al ver la poca empatía por su maestro y sus ganas de seguir compitiendo en su contra, ella se va molesta. Al día siguiente, Jeon-jae, acostumbrado a ser el desafiador, es desafiado por la familia Lee. Su amigo sospecha que puede tratarse de su amada Lee, pero él no cree que ella sea capaz de algo así. Nuestra prota sabe que Jeon-jae pronto los investigará y tratará de quedarse con el cuchillo de su familia para declarar la victoria. Por lo tanto, deciden prepararse con anticipación.
Mientras están en el restaurante al día siguiente, reciben contenedores con ingredientes sin explicación, lo que los hace pensar que Xian-ye los ha descubierto. Resulta que la llaman y le dicen que fue un error en la entrega. Ella no se preocupa porque esos ingredientes son muy lujosos y el objetivo de ella es como el de su maestro, hacer comida simple pero deliciosa. Al día siguiente, Li-Nai regresa a trabajar y casi se quema por estar tan cansada. En su restaurante se encuentra con nada más y nada menos que Jian-ye, quien decide probar la comida del lugar. Li-Nai sale para fingir que no es la dueña, pero su amigo es un desastre en la cocina. Llega una amiga, pero la comida resulta horrible. Desesperado, el amigo le pide ayuda a Li-Nai, quien se une a cocinar. Cuando Jian-ye se acerca y nota la situación, Li-Nai se pone nerviosa y él comienza a sospechar que hay un enemigo cerca. Por otro lado, el hermano de Jian-ye está tratando de convencer a una de las jueces para que haga perder a su hermano. Mientras tanto, Li-Nai visita a su maestro y le pregunta cómo puede cocinar mejor que Jian-ye. Su maestro simplemente se ríe y le aconseja que deje de obsesionarse con los cuchillos, ya que lo está haciendo por el motivo equivocado. Le recuerda que cocinar debe ser porque les gusta y disfrutan sirviendo a los demás y experimentando las emociones que la comida puede generar. Jian-ye llama al amigo de Li-Nai a su casa para hablar y el amigo cree que los descubrieron, así que le avisa a Li-Nai. Pero resulta que Jian-ye en realidad quiere saber si le gusta a su hermana. Mientras tanto, la hermana de Jian-ye visita al maestro, muy arrepentida y triste al verlo tan enfermo. Allí descubrimos que el maestro realmente quería adoptarla, pero ella fue quien se negó. Entonces todo el resentimiento de Jian-ye hacia el maestro fue un malentendido. Jian-ye confiesa al chico que le gusta a Li-Nai, pero cree que ella no está interesada debido a que tomó el cuchillo de su maestro. En ese momento, Li-Nai llega pensando que los habían descubierto, pero no es así. Cuando se van, el amigo le dice que probablemente es el día de su cumpleaños, que si le tiene un poco de aprecio, entonces que lo celebre junto a él. Rato más tarde, él está viendo videos de su familia y se siente realmente deprimido, realmente extraña a su padre, por eso se emborracha de la tristeza. Li-Nai le deja comida en la puerta a su amado y él la sigue hasta el ascensor. Él finge que está extremadamente borracho y ella lo lleva hasta su departamento. Allí él se pone seductor con ella, lo que la pone nerviosa. Luego, él finge estar enfermo y ella va a llamar una ambulancia desde su celular y se da cuenta que la tiene a ella de fondo de pantalla. Él le pide que se vaya, pero ella se niega, así que se queda y le prepara comida. Él elogia su plato y lo disfruta, pero a ella le remuerde la conciencia. Así que se va a ir, pero él la detiene y le pregunta si no le hubiera quitado el cuchillo a su maestro, lo hubiera aceptado. Y ella no sabe qué responder y se va. Al salir, ella se encuentra con la hermana de nuestro prota, quien le cuenta que desde los 8 años él no volvió a celebrar su cumpleaños, porque ese día su padre perdió ambas manos en un accidente. En ese momento recibe una llamada donde le avisan que su maestro está muy mal y puede morir pronto. Eso la deja devastada. Llegó la hora de que nuestros protagonistas finalmente se enfrenten cara a cara para demostrar quién es el mejor chef. Li-Nai se siente nerviosa pero decidida a cocinar con el corazón, recordando los consejos de su maestro. Por su parte, Jian-ye se siente desconcertado al ver que su rival es nada más y nada menos que el amor de su vida. En el concurso, Li-Nai presenta una comida casera inspirada en su maestro, mientras que Jian-ye presenta una comida más profesional. Por otro lado, su maestro da su último suspiro y ella sabe esto en su corazón, por eso queda paralizada. Las votaciones comienzan y están empatados, pues ambos son muy buenos. Después de una dura batalla culinaria, Li-Nai gana el concurso con el último voto de la hermana del amigo de Jian-ye. Sin embargo, a pesar de recibir el cuchillo como premio, Li-Nai no se siente feliz. Días después, Jian-ye cierra su restaurante, recordando con nostalgia los momentos que pasó con su amada Ji. En ese momento llega su amigo y le informa que descubrió que la jueza es hermana del amigo de Li-Nai y planea exponerlos a la prensa. Li-Nai es atacada por los reporteros al igual que su amigo y la jueza. Esta última llama al hermano de Jian-ye, quien la chantajeó para que hiciera ganar a Li-Nai.
El chico escucha y le reclama, pero ella explica que la empresa de su padre está en quiebra y tuvo que aceptar el dinero. Él va con su amiga y le asegura que ganó de manera limpia. Mientras tanto, Jian-ye intenta cerrar ciclos y su hermana le revela la verdad sobre el maestro de nuestra prota, quien no fue malo como él pensaba. De regreso a su restaurante, Li-nai es atacada, pero Jian-ye la protege, pero resulta herido en la cabeza, así que ella lo lleva al hospital. Allí, el amigo de Jian-ye le revela a nuestra prota la verdadera historia de su amado, y como este legítimamente pertenecía a la prestigiosa familia Yang, y como su padre, quien era un buen hombre, fue expulsado de su familia. Aunque intentó salir adelante, este tenía un hermano gemelo que lo envidiaba, por eso cometió el crimen de amputarle las manos para que no cocinara más. Debido a las atrocidades que el tío cometió, Jian-ye se volvió frío y su único objetivo era enfrentarse a la familia Yang y derrotarlos. Al saber esto, ella se siente terrible y culpable por haberlo traicionado de esa manera. Jian-ye admite a la prensa que el concurso fue justo y Li-nai ganó legítimamente. Ambos se disculpan, pero con los corazones rotos. Li-nai en el fondo siente que ha perdido a Jian-ye para siempre. Sin embargo, encuentra esperanza al ver que nació un pececito en su casa y corre a buscar a Jian-ye, pero él cambió la clave de su departamento y no está allí. En realidad se había emborrachado y unos tipos lo estaban persiguiendo, así que se escondió en una camioneta de un humilde hombre que vive en un pueblo lejano. Él está agradecido con este hombre y le dice que cómo puede pagarle, así que este le ofrece ser el asistente de él en la cocina de un ancianato del pueblo. Después de 2 meses, Jian-ye sigue trabajando en el pequeño pueblo, mientras que Li-nai prospera cada día más con su restaurante. En una entrevista, Li-nai expresa su preocupación por no haber sabido nada de Jian-ye. Decide visitar su casa, pero se encuentra con su hermana, con quien bebe y habla de sus amores hasta emborracharse. Jian-ye ha cambiado mucho y ahora es querido por todos en el pueblo. El hombre para quien trabaja le reta un juego de ajedrez. Si gana contra todo el pueblo, obtendrá el cuchillo. Sin embargo, Jian-ye no sabe jugar y un niño le enseña cómo hacerlo. En el mercado, Jian-ye se encuentra con Li-nai, quien lo reconoce, aunque él intenta esconderse. Por la noche, Li-nai recuerda los objetivos de Jian-ye y decide ir al pueblo con su padre para ver si lo encuentra y comprar productos frescos. Su padre se le pierde y el galán lo encuentra, así que la llama por el altavoz del pueblo, lo que acelera su corazón. Cuando encuentra a su padre, Jian-ye está allí mismo cocinando, pero la trata con frialdad, aún guardando rencor por sentirse utilizado. Li-nai confiesa al otro chef que fue al pueblo por el bien de Jian-ye y él les permite quedarse en su casa. Li-nai aprovecha para pasar tiempo con su amado, quien la lleva a todos lados por órdenes de su jefe. Durante un paseo, Li-nai habla sin parar y casi se cae al agua, pero Jian-ye la sostiene. Nuestros protagonistas van caminando y Jian-ye se lastima el pie, por lo que Li-nai lo lleva en una carreta. Más tarde, mientras Jian-ye juega ajedrez con el chef, este le menciona que siente que Li-nai gusta de él. Jian-ye lo niega creyendo que ella solo se aprovecha de él. Al día siguiente se encuentran nuevamente y Li-nai quiere cuidarlo por su pie herido, aunque Jian-ye se muestra algo odioso al principio. Sin embargo, termina aceptando su ayuda para poner hielo. Después, Li-nai le dice que son estrellas de la suerte el uno para el otro, pero Jian-ye le recuerda que ella le quitó su cuchillo. Más tarde, el chef informa a Jian-ye que Li-nai subió a la montaña a cortar bambú y no ha regresado. Ambos se preocupan y van a buscarla. Jian-ye la encuentra en un pozo y decide acompañarla dentro para consolarla. A pesar de la amabilidad de Jian-ye, él le dice que no están destinados a estar juntos y que no lo busque. ¡Pobrecita! Días después, Jian-ye confiesa al chef que se ha olvidado de las cosas importantes. Frente a la tumba de su esposa, el chef le pide que acabe con la alianza para que la familia Yang deje en paz a los pequeños restaurantes. Jian-ye acepta el trato, toma el cuchillo y rinde homenaje, entendiendo que esta misión fue la razón por la cual lo puso a jugar ajedrez, para derrotar al rey y poner fin a la guerra culinaria. Li-nai está preocupada por la próxima revisión de su restaurante por parte de la Alianza de los Restaurantes 5 Estrellas. Allí, inesperadamente, llega la hermana de nuestro prota buscando a Jian-ye.
Li-Nai se sorprende al saber que su amado regresó. Cuando finalmente lo encuentra en su departamento, Li-Nai lo trata de convencer para que trabaje en su restaurante. Él no quiere, pero termina aceptando con la condición de que ella pase la revisión de 5 estrellas. Esto emociona mucho a Li-Nai. Por otro lado, el mejor amigo de Li-Nai se da cuenta de que su hermana está involucrada en un complot para sabotear la revisión de su restaurante. Al día siguiente, Li-Nai va al restaurante, pero no se atreve a contarle sobre el complot. Además, descubre que uno de los críticos que la evaluará es su propio hermano. Después de una serie de incidentes, Li-Nai se dedica a seguir a Jian-Ye para asegurarse de que no se alíe con ningún otro chef y de que no se pierda nuevamente. Sin embargo, son fotografiados juntos. Al día siguiente, Jian-Ye cree haberse librado de Li-Nai, pero ella reaparece y lo persuade para que trabaje con ella. Durante una visita a una sastrería, Li-Nai aprovecha para insistir en que Jian-Ye trabaje con ella y le pregunta sobre sus planes futuros, a lo que él no responde claramente. Finalmente, cuando Li-Nai cierra su restaurante, un hombre llega y comienza a destrozar el lugar, dejando a Li-Nai en una situación de incertidumbre y peligro. Y la persona que está detrás de todo esto es el malvado tío de nuestro protagonista. Después de que el restaurante de ella fuera destrozado, Jian-Ye se preocupa por su seguridad. Sin embargo, Li-Nai demuestra su astucia al informar al abuelo Jiang sobre las acciones de su hijo y cómo intentaron sabotear su negocio. Mientras tanto, Jian-Ye confronta a su tío por intentar dañar a Li-Nai. Con la ayuda de Li-Nai, el restaurante pasa la evaluación de la alianza sin corrupción y Jian-Ye comienza a trabajar allí como habían acordado. La felicidad de Li-Nai al verlo vestido con su traje es evidente y celebran una cena y luego compran comida callejera mientras conversan sobre sus metas compartidas. Sin embargo, surgen celos cuando Li-Nai observa a otras chicas coqueteando con Jian-Ye en el restaurante. Esto lleva a una discusión entre ellos por celos. Más tarde, cuando Li-Nai está sola, el chico que la había estado esperando para invitarla a salir llega, lo que molesta a Jian-Ye. Finalmente, después de una confesión mutua de amor, se disponen a besarse, pero son interrumpidos. A pesar de ello, ella se despide y lo llama mi novio. Esa noche, ambos no pueden dormir de la emoción. Él no se resiste, va a su casa y bueno, terminan pasando una noche romántica llena de pasión. A la mañana siguiente, ambos se sienten en las nubes por haber amanecido juntos. Sin embargo, su momento romántico es interrumpido por la llegada del padre de ella. Logran evitar ser descubiertos, pero cuando el padre encuentra un cabello, Li-Nai lo hace creer que es de él, mientras Jian-Ye escapa. Aún así, encuentran tiempo para despedirse con un beso. Luego continúan cocinando juntos, pero ahora con un ambiente lleno de amor. En el restaurante fingen no tener ninguna relación delante de su empleada, pero nuestro galán no puede resistirse y aprovecha cada momento para besarla en privado. Sin embargo, luego son descubiertos por su amiga. Él no quiere seguir manteniendo su relación en secreto, así que ambos deciden poner fecha a su compromiso y disfrutar de muchos besos de compensación. Al día siguiente, Li-Nai cuida a la hija de su amiga para practicar ser madre. Van con Jian-Ye a volar cometas y jugar con burbujas, creando un ambiente familiar muy lindo. Sin embargo, terminan agotados, lo que los hace reconsiderar la idea de tener 2 hijos para que jueguen juntos. Aunque el amor entre ellos florece, deciden que uno solo será suficiente. Luego reciben una invitación para la reunión de la alianza, que coincidirá con el cumpleaños del señor Yang, es decir, el abuelo de nuestro prota. Deciden asistir con la esperanza de que su restaurante sea reconocido como el mejor. En el evento, Li-Nai y Jian-Ye son recibidos por el hermano mayor de él, pero cuentan con el apoyo de Jian-Shu, su hermana. Durante la noche, Li-Nai lleva a alguien a la sala de descanso. Luego, su amigo toma la palabra frente a todos y revela la verdadera historia de la familia Yang. Justo en ese momento, llega el tío de Jian-Ye en lugar del que tienen escondido. Jian-Ye va en su búsqueda y es el otro chef quien ayuda a exponer toda la verdad, incluso el maltrato que el tío infligió a su hermano gemelo para sobresalir. El abuelo se siente furioso al escuchar esto y le da su merecido al malvado tío.
Cuando Lee-Nai está a punto de salir, es abordada por el hermano de Jian-Ye, quien la lleva a un café y le confiesa que ganó el cuchillo de Jian-Ye con su ayuda, intentando ponerla en contra de su amado. Sin embargo, Lee-Nai se muestra decidida a cumplir sus metas y no se deja manipular. Luego se reúne con su novio, quien había escuchado toda la conversación. Él la abraza en señal de apoyo por su valentía. Después de divertirse en carritos de carreras, Lee-Nai y Jian-Ye buscan recetas para un próximo concurso culinario, pero Lee-Nai termina agotada. Él la mima y la lleva a descansar a su cama. Más tarde, Lee-Nai le confiesa a su amado que ya no se le ocurren más recetas y que ha preparado casi todas las que conoce. Él, con su encanto característico, se ofrece a ayudarla a pensar. Finalmente logran crear un plato exquisito que deleita a su amiga, quien les asegura que tienen el potencial para ganar. Este elogio llena de alegría y ánimo a Lee-Nai. Días después asisten a la boda del amigo de Lee-Nai, y al recordar lo bonito del evento, ella se emociona. Jian-Ye le asegura que no tienen nada que envidiar, lo que provoca que Lee-Nai, sonrojada y sonriendo, apenas pueda mirarlo. Llega el día tan esperado de desafiar a la familia Yang y ganar el codiciado cuchillo. Lee-Nai se enfrentará a Jian-Shu en la competencia, pero a último momento recibe la noticia de que sus padres han llegado al lugar, por lo que debe ir a buscarlos. Mientras tanto, Jian-Ye recibe la alerta de que Lee-Nai está en peligro y sale corriendo para ayudarla. Resulta que ella se quedó atrapada en el ascensor, angustiada por no poder salir a tiempo para el concurso. La competencia comienza y Jian-Ye se prepara para enfrentarse a su hermana Jian-Shu, con Lee-Nai apoyándolo desde su celular. Cocinan con pasión, recordando momentos de su infancia juntos. Tras horas de trabajo, finaliza la competencia y comienzan las votaciones. Falta el voto decisivo, pero de repente suena una grabación donde la jueza dice al hermano de Jian-Ye que votará por Lee-Nai tal como habían acordado. Todo se convierte en un escándalo y Lee-Nai llega con la novia del hermano de nuestro prota, quien revela el fraude que estaban planeando. La jueza admite que sí hubo fraude al elegir a Lee-Nai como ganadora, y es así como el malvado hermano queda expuesto ante todos, acabando así con sus negocios turbios. Finalmente, aunque ninguno fue declarado ganador, nuestra linda parejita está feliz porque estar juntos es lo más importante para ellos. Un mes después, Lee-Nai muestra a su amiga que la alianza de restaurantes ha terminado, permitiendo que todos cocinen por amor y no por competencia. Aunque están orgullosos de su placa de 5 estrellas, deciden seguir trabajando en su restaurante con amor y dedicación. Abrazados, celebran su felicidad y el orgullo de haber superado juntos todas las adversidades. Sweep Trap es un drama chino estrenado en 2024. Su historia nos muestra la complejidad del amor y el odio, demostrando que podemos experimentar ambos sentimientos hacia una misma persona. Aunque pueda resultar complicado, refleja la realidad de las relaciones humanas, donde los sentimientos pueden ser contradictorios. Por eso, si amas la comida y el romance, Sweep Trap es sin duda la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.